Santiago García cómo fue esta producción. Curiosamente es una película muy oportuna para estos momentos, porque y algo fue Héctor Abad Gómez, fue un abanderado de la política sanitaria. Él siempre sostuvo que la mejor medida de seguridad sanitaria era el lavado de las manos. La película nos lleva por el Medellín de los años 60, 70 y 80 en una narración tan cálida como la del libro, con la historia de una familia, una ciudad y los momentos políticos de un país. Empezamos una preproducción de 8 meses, el trabajo normal de postproducción que nos ha llevado aproximadamente 5 o 6 meses, tratando de reproducir la cronología del camino de la épica de Héctor Abad Gómez. Esta historia, marcada por el amor y por la tragedia, se recrea especialmente en Medellín, Bogotá y Turín, Francia, con personajes que demuestran los sentimientos más sensibles de una familia unida por el amor y los de un país dividido por la violencia. Escenas que la familia Abad revivió como primera espectadora de la película. Fue un momento muy conmovedor y creo que cuando vimos la película quedamos todos en shock, vimos miércoles, respiramos, se conservó el espíritu del libro, se conservó el espíritu de Héctor Abad. El estreno de la cinta se tenía previsto para octubre de este año. Ante la incertidumbre, esperamos una nueva fecha y así disfrutar de esta gran historia que hoy recibe la distinción del imponente Festival de Cannes. Ningún problema, solo de los demás. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿qué significa realmente entrar a la selección oficial de Cannes y cómo se va a beneficiar la película El olvido que seremos cuando inicie su gira de festivales por el mundo? Pues esto nos lo cuenta nuestro cinefanático Luis Carlos Rueda. Hola, buenas noches. Pues esa es sin duda una de las noticias más importantes del cine colombiano en el presente siglo. Quizás a la par de la nominación del Abrazo de la Serpiente hace 4 años a los premios Oscar, estar en la selección oficial del Festival de Cine de Cannes es un sello de garantía. Una medalla de honor que va a acompañar a la película en las próximas proyecciones que se tengan en los festivales avalados por Cannes. Un honor que se comparte este año al lado de directores como Thomas Vinterberg, como François Ozon, como Wes Anderson o el debutante Viggo Mortensen. Esta cinta, que es del canal Caracol, producida por Thiago García Producciones y que tiene la dirección de un ganador del Oscar como Fernando Trueba, pues ahora inicia un recorrido, pero un recorrido con un respaldo gigante, y es el del festival más prestigioso del mundo. Un festival que este año no tuvo edición física por temas de la pandemia, tampoco lo tendrá online. Estas películas que hoy han sido avaladas, 50 de entre 2060 que se presentaron este año a la selección, pues van a tener ese sello de garantía en los próximos festivales. Éxito sin duda para esta película, de la cual esperemos próximamente más y muy buenas noticias. El olvido que haremos está en la selección oficial del Festival de Cine de Cannes. Así es, y el director del olvido que seremos es el español Fernando Trueba, uno de los más importantes directores de cine del mundo y ganador de un Oscar. A comienzos de este año, Trueba estuvo en Cartagena en el High Festival, en donde conversó con Héctor Abad Faciolince, autor del libro que inspiró la cinta. A uno como que con los años se le va cerrando el corazón, pero tengo amigos nuevos, y eso es riquísimo. Eso es. Lo mismo digo. A estos dos hombres, el escritor y el cineasta, los unió y los volvió amigos una historia, la del olvido que seremos, el libro de Héctor Abad, que llegará al cine de la mano de Trueba. Y te mandé una carta en diciembre del año 16, diciéndole, bueno, hay un productor que quisiera hacer esta película, nos encantaría que tú la hicieras. Y también le dije, y me gustaría mucho que un actor cuya rostro se me parece mucho al de mi papá, Javier Cámara, hiciera el papel del protagonista. Trueba lo dudó. Parecía muy difícil llevar una historia tan larga, tan compleja al séptimo arte. Y yo mi primera reacción era de sentirme como honrado y halagado por la propuesta, pero a la vez pensé, están locos, no se puede hacer una película de este libro, no sé cómo se puede hacer, ¿no? Pero estoy feliz
de haber descubierto cómo se puede hacer y haberla hecho. Es defender el derecho a la vida, es protestar contra todos los asesinatos que se... El libro es la historia del padre de Héctor Abad, médico defensor de los derechos humanos, asesinado en 1987, pero es también la historia de su familia, de la intimidad de su casa, de una región antioqueña marcada por la tragedia y la supervivencia. Es una película llena de anécdotas en el guión y en el rodaje. Cuando íbamos a comer, cuando íbamos a conversar a la casa o a un restaurante, siempre Fernando pues llenándonos de alegría y haciéndonos reír con un montón de historias o de su vida o del cine. A Héctor, una vez montado en el barco del séptimo arte, le dio pánico escénico ver el guión que le mandó Trueba. Sí, yo sabía que tenía mucho miedo de leerlo. ¿Miedo de qué? Yo no sé. Yo creo que miedo de que no me gustara, mucho miedo de que no me gustara. Si no me gustaba ese guión, ¿qué le iba yo a decir a esta persona que me caía tan bien, que empezaba yo a sentir como un amigo? No me gusta el guión, no es así, no es así. Y yo postergaba, yo no sé cuánto tiempo me demoré. Y cuando tuvo la película en sus ojos, se le deshizo ese nudo en la garganta guardado desde hace más de 30 años. Yo no sé si la vi, porque yo todo el tiempo estuve conmocionado. Y yo digo que no lloré, sino que como que me chorreaban lágrimas todo el tiempo. Entonces la vi bajo una cortina de lágrimas y quedé mudo, quedé apabullado. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se ocultó. Trueba tiene un Oscar a Mejor Película en Lengua No Inglesa por la Belle Époque en 1993. Por su lente exquisito y humor sofisticado, han pasado actores como Antonio Banderas, Melanie Griffith, Penélope Cruz, Claudia Cardinal. ¡A lo que yo, Clara Violeta! Su documental Calle 54 es una oda a la música. Calle 54, con Fernando Trueba. Su nombre es usual en premios internacionales como los Goya y el todo es sinónimo de arte. Páginas mías. Con la pluma genial de ambos y con la actuación de Javier Cámara como el padre de Héctor Abad Faciolince, El olvido que seremos. Casi todo lo que he escrito, lo he escrito para alguien que no puede leerme. Y esto no es otra cosa que la carta a una sombra. Más adelante les tendré al director de El olvido que seremos hablando con nuestro director, Juan Roberto Vargas. Ya nos vemos. Fuiste el primero que se atrevió a hablar de salud pública en este país. Un ser excepcional, defensor de la igualdad y los derechos humanos. Nunca he entendido mi posición profesional como renuncia a mis derechos de ciudadano y a la libre expresión de mis ideas y opiniones. Que dio su vida por la felicidad de los demás. Es que nadie estaría preocupado por vos, si no fuera porque todos conocemos lo peligroso de tu compromiso en estos momentos. Ningún problema, solo de los demás. Del ganador del Oscar Fernando Trueba, basada en el bestseller de Héctor Abad Faciolince. Casi todo lo que he escrito, lo he escrito para alguien que no puede leerme. El olvido que seremos. Escogida en la selección oficial del Festival de Cannes, el más importante del mundo, con la producción de Dago García, de Caracol Televisión. Una grave denuncia hizo hoy el ministro de Salud Fernando Ruiz en el Congreso sobre el uso de las unidades de cuidado intensivo. Según el funcionario, en algunas clínicas privadas y hospitales estarían manteniendo más del tiempo establecido a pacientes para obtener beneficios económicos. La Superintendencia de Salud ya tiene en la mira a 4 regiones del país. Mientras el gobierno ha podido aumentar a 6.364 camas de cuidado intensivo de la meta de 10.000 para la atención por COVID-19, en varias regiones del país estarían dando un uso irregular a estos bienes. Así lo denunció el propio ministro Fernando Ruiz en la Comisión Segunda del Senado. Sabemos que hay un incentivo en muchos hospitales, clínicas particulares, a mantener pacientes en áreas de cuidado intensivo más allá del tiempo que se necesita y básicamente con un incentivo puramente económico de tener la cama ocupada y de poder facturar los servicios. El costo de un paciente en UCI depende de muchos factores, pero el Ministerio de Salud estima que un día podría valer 2,5 millones de pesos, mientras que una cama intermedia, 1,5 millones. Por eso la Superintendencia de Salud le puso la lupa al tema. Estamos haciendo el estudio en el Valle
Vamos a hacer unos estudios que en Bolívar, Sucre, Cesar, para revisar cómo está haciendo la utilización, pero lo vamos a hacer por todo el país, es nuestra obligación. Al ministro también le preocupa otra práctica, la de no reportar las camas libres a los centros reguladores de urgencia. Una cama ocupada inadecuadamente es una cama que le resta oportunidad de vivir paciente. ACEMI, gremio de las EPS y los hospitales públicos, le piden al gobierno investigar y con nombre propio hacer públicas las denuncias y no generalizar. Rechazamos ese tipo de actuaciones en caso de que se estén generando y por obvias razones consideramos que no solamente están alejados desde el punto de vista clínico, sino obviamente ético. Donde haya fallas o errores o incluso dolo, pues lo procuraremos detectar con nuestras auditorías y lo procuraremos corregir. En este proyecto de resolución que está en discusión, se contempla que por 14 días en unidad de cuidado intensivo por COVID-19 se pagarían 30 millones de pesos y 16 millones por 10 días en unidad de cuidado intermedio. Las unidades de cuidado intensivo en Bogotá están a 40 pacientes de llegar al 50% de ocupación. Las últimas horas ha crecido dramáticamente ese número. Y también en ciudades como Cartagena y Leticia se le está haciendo seguimiento a la situación de las UCI para evitar que el sistema de salud colapse. En Bogotá, el nivel de ocupación de las unidades de cuidado intensivo destinadas exclusivamente para COVID-19 llegó al 46.6%. Es decir, la ciudad está a tan solo 40 pacientes para que tenga que declararse la alerta amarilla hospitalaria. El ejemplo gráfico es este mapa. La zona nororiental, donde se ubican los puntos de color rojo, indica que las UCIs están colapsadas o sin disponibilidad. Algo similar ocurre en el centro. Hacia el sur, la localidad que en este momento concentra las alertas es Bosa. El aumento de la velocidad de contagio será determinante para tomar la decisión de alerta naranja. La alerta naranja también implica que los servicios de salud deben reprogramar y diferir atenciones que puedan requerir UCI, pero que sean diferibles o programables. Recordemos que el resto de movilidad en Bogotá sigue. Si se supera el 50%, eso nos permitirá hacer unas medidas en términos del sector salud, pero esperemos que no lleguemos o que podamos ir expandiendo nuestra capacidad para aumentar ese nivel. Mientras tanto, en Cartagena, más del 80% de las camas UCI están ocupadas, aunque no todas con casos de coronavirus. En Leticia, las autoridades extendieron el aislamiento obligatorio hasta el próximo 15 de junio, desde que se registró el primer caso de COVID-19. En Amazonas se reportan a la fecha 64 muertes y actualmente hay 56 pacientes que se encuentran hospitalizados. El gobierno emitió hoy una circular dirigida a las empresas del país para que respeten los horarios de trabajo de quienes están laborando desde sus casas en el llamado teletrabajo. Juan Carlos Pardo, ¿qué dice el ministerio? Hola Maru, buenas noches. El gobierno le dice a los empresarios del país que tienen personal trabajando en sus casas, que tienen personal trabajando a través de teletrabajo, que deben respetar sus horarios de descanso. Son muchas las quejas relacionadas con personas que están trabajando en sus hogares y que los patronos los requieren permanentemente, inclusive en altas horas de la noche y de madrugada para hacer todo tipo de trabajos. Pues el ministerio recordó a través de una circular que el personal que trabaja en este tipo de jornadas no puede exceder las 8 horas de trabajo, pero además que debe tener algunos tiempos de descanso después de reuniones, haciendo pausas activas, entre otras. Y dice el ministerio que quienes reciban una carga adicional de trabajo pueden precisamente hacer caso omiso de estos mensajes, bien sea por WhatsApp o por correo, y contestarlos en la jornada siguiente. Información desde el norte de Bogotá, Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol. Juan Carlos, gracias. 7 de la noche, 22 minutos, cuando regresemos a Noticias Caracol. Primero en Noticias, volvemos con la noticia con la que iniciamos esta emisión. Los colegios privados y ahora los públicos se preparan para reanudar clases. Avanzan en la estructuración de protocolos que no solo incluyen la protección de jóvenes y niños en las aulas, sino además la semipresencialidad que aplicarán en adelante.
Hace poco, en el programa del presidente Iván Duque sobre el avance contra el COVID-19, la ministra de Educación, Mara Victoria Angulo, explicó cómo será el retorno de los colegios. La fecha establecida es el 1 de agosto. Ese día volverán a clase desde jardines hasta el último curso de secundaria, tanto en colegios públicos como privados, siempre y cuando tengan un protocolo de bioseguridad y de alternancia. Es combinar temas de presencialidad y temas de virtualidad, con todos los protocolos alrededor de grupos, horarios, materiales, etcétera. Entonces, si una familia nos está preguntando si es que el 1 de agosto todas las instituciones tienen que entrar con presencialidad, la respuesta es no. Los colegios privados anunciaron que están elaborando los protocolos teniendo en cuenta que hay zonas COVID y no COVID en el país y que con Ministerio de Salud están evaluando recursos, mecanismo de implementación, espacio y ubicación de aulas de clase. Es distinto el que maneje 40 estudiantes por un salón que el que maneje 20 estudiantes por un salón, el que tenga unos accesos sanitarios diferentes a los que pueda tener otros establecimientos. Precisamente ya los colegios públicos y privados trabajan en la estructuración de la alternancia o semipresencialidad exigida por el gobierno para que ésta se haga de manera organizada. Enriquecer con unos encuentros un poco más periódicos, pero en todo caso siempre se trata de seguir manteniendo un esquema de educación totalmente estructurada. En 5 días, la Mesa Nacional de Educación Privada dará a conocer cómo se dividirán los niños y jóvenes para retornar a las aulas de clase. Bienvenidos, llegaron los deportes. Volvió el fútbol a Portugal y con palazo cayó el Porto, el líder del campeonato, con Luis Díaz en el terreno de juego. Ganó el equipo de Jackson. La Liga de Portugal regresó con la victoria del Portimonense 1-0 sobre el Gil Vicente. Jackson Martínez fue titular. Ambos equipos le hicieron un homenaje a la víctima del COVID-19. El gol lo marcó a los 49 minutos Lucas Fernández a través de la media distancia. El mediocampista tuvo tiempo y espacio para controlar el esférico y convertir una joya. Al mejor estilo brasileño, le pegó a 3 dedos para vencer al portero Denis. Con esta victoria, el Portimonense tomó un segundo aire, tras 12 fechas sin ganar en el torneo luso, aunque sigue en la zona de descenso. El Famalicão venció 2-1 al Porto, que contó con la presencia de Luis Díaz en la formación inicialista. A los 22 minutos, el Guajiro recibió un esférico en solitario e intentó resolver, pero en defensa le ahogó el grito de gol. Manafa le devolvió la pelota al arquero Agustín Marquesín, quien ante la presión de su rival sacó por el centro y Fabio Martins interceptó el balón para guardarla en el fondo de la red. A los 72 minutos, Luis Díaz inventó una pintura. En medio de 3 rivales, pisó la pelota e hizo la jugada de la noche con remate al segundo palo en donde no alcanzó a tocarla Danilo. Sin duda, una acción de fantasía en espacio reducido. En una jugada coqueta, en una chulada de jugada del cafetalero. Y el empate llegó a los 74 minutos. Un centro de Sergio Rivera al segundo sector le permitió a Jesús Corona controlar y definir en 2 tiempos frente a la chica de Rafael Defendi. La victoria para el Famalicão apareció a los 77 minutos a través de una jugada individual de Pedro Gonçalves con cierta responsabilidad del arquero Marquesín. En la tabla de posiciones, Porto es primero con 60 puntos, seguido por Benfica con 59. Y atención a los efectos de la pandemia, según el portal especializado Trapper Market, Kylian Mbappé, que costaba 220 millones de euros, ahora cuesta 170. Es decir, que su pase se ha desvalorizado en 50 millones de euros. Más deportes. El deporte no se separa de la realidad del mundo. Mientras siguen las protestas contra el racismo, pone en vigencia a uno de sus grandes protagonistas, el boxeador Muhammad Ali, quien falleció a los 74 años en 2016 y era crítico frente a los actos de segregación y siempre golpeó con fuerza todas las injusticias contra la raza negra. Falcao sorprendió al cuerpo técnico del Galatasaray al retorno a los entrenamientos. Fue el jugador que llegó en mejor estado físico. El Tigre conmemora además 13 años de su primer gol con la selección Colombia. Se lo hizo a la selección de Montenegro en partido de preparación con el equipo que dirigía a Jorge Luis Pinto. El Tigre con 34 goles es el máximo artillero en la historia de la tricolor.
A Egan Bernal lo tienen en la mira los medios internacionales. Ahora el diario Stampa de Italia lo buscó para ver si había cambiado de pensar sobre esta frase que le dio a un programa de Eurosport, La Montonera, el pasado 7 de mayo. Soy joven, ya gané un Tour de Francia y no voy a desperdiciar una oportunidad para ganar otro Tour de Francia. Pero el campeón del Tour mostró sus ganas de quedar en la historia del ciclismo. Quiero conquistar las 3 grandes vueltas. Apuntaré en el 2021 al Giro. Sobre la relación con Thomas y Froome, Egan ratificó que es cordial, pero en últimas será la carretera la que ponga a cada uno en su sitio. Hoy hace 23 años el fútbol mundial celebró una de las mejores anotaciones de la historia conseguida por el brasileño Roberto Carlos. Esa fue nuestra disculpa para poder hablar con el brasileño sobre James Rodríguez y el técnico de la selección Colombia, Carlos Queiroz. Goles como este. O este. Carlos, chuta Roberto Carlos. Fueron la cota inicial para marcar el considerado por muchos el mejor gol de tiro libre de la historia. El también llamado gol imposible cumple 23 años. El autor, el brasileño Roberto Carlos, en un juego de preparación contra Francia que era local el 3 de junio de 1997 y quien así lo recordó para Blue Radio y Noticias Caracol. Y aquel día puse muy cerca del balón el pie de apoyo, que es el pie derecho, ¿no? Entonces había un poco de viento y el balón pesaba poquísimo, me ayudó a hacer toda la parábola para ir a la portería. Uno de los mejores laterales de la historia y quien brilló en el Real Madrid como jugador y que ahora hace parte del club como formador de las categorías inferiores, no ocultó su admiración por James. Yo la única cosa que os pido a los colombianos, primero que James es un fenómeno, cada partido va cambiando los jugadores, y uno de los jugadores que cambian siempre es James. Lo más importante, independientemente de lo que pase con la cabeza del entrenador, lo más importante es que James tenga confianza en sí propio, que él confíe en él, que siga entrenando como está. La afición del Madrid le quiere muchísimo. También opinó del técnico de la Selección Colombia con quien compartió en el Club Merengue. Lo primero que tenéis es un grandísimo entrenador y ahora llega una nueva mentalidad, un entrenador también con muchísima experiencia, hará de la Selección de Colombia una de las potencias mundiales. Gracias a estas joyas futbolísticas, esculpidas por esta potente zurda, Roberto Carlos seguirá inmortalizado en el planeta fútbol. Y para el cierre, atentos a esta imagen. ¿Es o no es? ¿Sí será el que todos estamos pensando? En Argentina nos aseguran que nunca llegó a estar tan panzón como el que estamos viendo. Además, al de verdad a Diego Maradona, ya las rodillas seguramente que no le darán para tanto. Lo que sí aseguran es que Diego Armando Maradona seguirá como técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Por el momento es todo en deportes. Agenda Verde, Caracol y RN, en sintonía con el ambiente. Aunque para algunas personas los neumáticos terminan siendo materiales de desecho, para otras resulta muy interesante reciclarlos, procesarlos y convertirlos en elementos que resultan muy prácticos y que le aportan al medio ambiente. Además de que contribuye con el medio ambiente, son unos productos resistentes contra el agua, contra el polvo, es muy fácil de mantener. El enfoque más era como de todas las personas que desechan todos estos neumáticos y que de verdad no los tiran pues como por tirar, sino que de verdad los reciclan. Entonces, por ejemplo, empecé a ir como a los montallantas, entonces a preguntar qué hacían con los neumáticos, cómo los utilizaban. Hoy, esta empresa caldense sigue contribuyendo con el medio ambiente, sacando de la calle miles y miles de neumáticos que en otras condiciones engrosarían los rellenos sanitarios. A las 7 de la noche, 40 minutos, hacemos una nueva pausa en Noticias Caracol y ya regresamos. 7 de la noche, 47 minutos. Alcaldes de 3 municipios del país han autorizado el inicio de misas en algunas de las iglesias de sus pueblos. Esta situación los tiene en la mira del Ministerio del Interior, porque si bien autorizaron la apertura de algunos sectores del comercio con medidas de bioseguridad, no se ha autorizado el reinicio ni la reapertura de las iglesias.
La polémica se ha generado por la reapertura de 3 iglesias en el país, Tolima, Caldas y Antioquia. Allí, en Puerto Berrío, los feligreses muy temprano llegaron a escuchar la misa. Muy feliz porque es que la Eucaristía es lo más primordial para nosotros como católicos creyentes. Para mí es muy importante la Eucaristía diaria. El párroco de esta iglesia afirma que cumplen con las medidas de bioseguridad avaladas por la Secretaría de Salud. Están permitidas 2 celebraciones eucarísticas, una a las 6 de la mañana y otra a las 6 de la tarde. Se le pide a las personas de usar siempre tapabocas y traer el alcohol de uso personal de manera que se puedan desinfectar constantemente durante la celebración de la Eucaristía. Mientras tanto, en el Espinal, donde la apertura de la catedral solo duró un día, las puertas ya se encuentran cerradas, pues el decreto 749, emitido el 28 de mayo de 2020, dice textualmente que en ningún caso se podrán habilitar los servicios religiosos que impliquen aglomeraciones o reuniones. Por eso el alcalde de este municipio esperará que sea el Ministerio del Interior que avale la apertura de centros religiosos. El Departamento del Atlántico se sigue preparando para la atención de pacientes COVID. Hoy fue puesto en funcionamiento un centro especializado de alta complejidad con unidad de cuidados intensivos. El Hospital Cari del Atlántico se había convertido en un cementerio de muebles viejos y equipos dañados. La gobernación lo cerró hace 2 meses y comenzó todo un proceso de recuperación que dio paso al centro especializado para la atención del COVID. Estamos abriendo el primer piso, el sótano, 83 camas, de las cuales 20 son de cuidados intensivos, y en la medida que tengamos el 60% de ocupación, iremos abriendo el resto de 7 pisos. El antiguo Cari cuenta con equipos de última tecnología. La gobernación reporta que ahora el Atlántico es uno de los departamentos con mayor capacidad hospitalaria. En total son 600 camas, pues con las nuevas que hemos ido habilitando, y tenemos la posibilidad de aumentar en 250 una vez nos lleguen los ventiladores del gobierno nacional. La alcaldía de Barranquilla también habilitó el hospital de campaña en el centro de eventos Puerta de Oro para atender pacientes con COVID-19. Es decir, cuando nuestras camas en nuestro sistema médico empiecen a coparse, esto está listo para entrar en operación en menos de un día. Los implementos médicos están almacenados, ya los médicos de mi red, y la operación está coordinada, y al mismo tiempo todos los servicios están listos para que llegue el primer paciente. Para la habilitación de ambos hospitales se invirtieron más de 6.000 millones de pesos. Porque papá lo merece todo, sorpréndelo en su mes con perfume Tommy Hilfiger para hombre por solo 79.990 pesos. Todo lo que quiere papá está en falabella.com. Volvemos con El Olvido que Seremos, la película colombiana que entra a la selección oficial del Festival de Cine de Cannes. Pues aquí está la entrevista que el director de la cinta, Fernando Trueba, le concedió a nuestro director de noticias, Juan Roberto Vargas, en la que le cuenta cómo llegó a la historia y por qué aceptó llevarla al cine. ¿Cómo fue esa experiencia, maestro? Y sobre todo, arrancando con una anécdota, que cuando la primera vez que Héctor Abad Faciolince, autor del libro El Olvido que Seremos, le sondió, como decimos en Colombia, le dijo algo sobre hacer esa adaptación de ese libro, repito, del Olvido que Seremos, usted le dijo, usted está loco. No dije está loco, le dije, yo creo que no se puede hacer una película. Ajá. ¿Sabes? El libro yo lo conocía muy bien, no solo lo conocía, lo había comprado primero en España, luego fuera de España, en distintos idiomas, en distintos países, y siempre para regalarlo a gente a la que quieres. ¿De su familia incluso? Sí. Bueno, mi madre había leído 2 veces el libro que yo le había regalado. No me puedo creer. Sí, y hermanos míos, etcétera. ¿Por qué creía que no lo había impactado tanto, le había llegado tanto como nos llegó a muchos, a millones de las personas que lo leímos? Porque me parecía que ese libro es tan verdad, es la confesión, la memoria de un hijo hablando de su padre a lo largo de un periodo de 25 años, ¿no? Y que el cine eso no lo podía dar. El cine siempre es muy difícil el paso del tiempo, es muy difícil, el cine todo es mentira. O sea, igual que eso, todo era verdad, en el cine son actores disfrazados de no sé qué, ¿sabes? Entonces yo pensaba, ¿cómo se va a hacer esto en cine?
¿Cómo lo convence? Pues mira, fue la paciencia y la manera en que Gonzalo Córdoba me dijo, entiendo tus razones que yo le daba de por qué no era posible hacer una película, pero no podrías leerlo de nuevo pensando. Yo sé que tú cuando lo leíste, me dijo, no pensabas en cine, lo leíste por el puro placer de leer como un lector más. ¿No serías capaz de leerlo una vez más intentando buscarle un ángulo, la forma cinematográfica de contar esta historia? Y ese fue el principio de todo. Para quienes han leído el libro, bueno, para quienes no también, pero para quienes lo han leído, como dice usted, que nos hemos emocionado hasta el llanto, que hemos visto en ese libro no solamente ese amor filial tan intenso, tan fuerte y tan transparente como el de Héctor Abad, el autor, con Héctor Abad padre. ¿Qué tiene la película? ¿Cómo refleja el libro? ¿Cómo puede uno definir ese reflejo de semejante obra tan dolorosa y tan bella y también tan admirable como es la que hace Héctor de esa relación con su padre asesinado? ¿Cómo queda plasmada en la película? Mira, yo no quería que la película fuese solo la descripción de una injusticia o de un crimen o algo así. Para mí, leyendo el libro, la educación de ese hijo por ese padre, el amor de toda esa familia, era clave, ¿no? Entonces, he intentado recrear toda esa familia tan bella y todo ese amor, esa alegría de vivir. Una cosa que me llamaba la atención documentándome para la película era que en todas las fotos de Héctor Abad Gómez, en un 90%, él está riendo con mitad de una carcajada. Estamos hablando de padre, claro. Sí, del padre. Entonces eso fue algo que me llamaba mucho la atención. Y yo decía, esa carcajada, que ni el actor más bueno la puede simular, esa carcajada la tiene que tener el que vaya a encarnar a este personaje. Porque esa carcajada es la alegría de vivir, es el amor a la vida, ¿no? Y si no transmitimos el amor a la vida que tenía Héctor Abad Gómez, no merece la pena que se haga la película. ¿Qué lección, qué enseñanza le dejó hacer una película de un libro como este? Pues para mí es una película donde creo que he hecho cine, ¿sabes? Que he podido, a partir de una historia que es real, que es dolorosa, sí, muy real, que es etcétera y tal, he podido subirme ahí y lanzarme a hacer cine, que es una cosa muy curiosa, no quedarme en la pura reconstrucción o en el puro retrato de algo que ocurrió y tal, sino intentar ir más allá. Hago una cita, maestro, ya para terminar, de Héctor Abad en una entrevista que le hicieron sobre toda esta aventura, y él dice, como un violinista interpreta una partitura, que él, o sea, usted, maestro, interprete mi libro como quiera. Así fue, sí, ha sido una colaboración muy bonita, y le agradezco tanto su generosidad a Héctor a todos los niveles, desde que me lo ofrecieron hasta ahora. O sea que ya somos amigos para siempre. Todos esperamos ver lo más pronto posible esta película que llevará el nombre de nuestro país muy lejos. Así lo ve nuestro cinefanático Luis Carlos Rueda. Hola, buenas noches. El olvido que seremos en la selección oficial de Cannes es sin duda la noticia cultural más importante del año. Un logro que solo se había conseguido el siglo pasado. Víctor Gaviria en 2 ocasiones, en el 90 con Rodrigo Deno Futuro y en el 98 con La Vendedora de Rosas, había llegado tan lejos en el festival más prestigioso del mundo. Ahora esta película del canal Caracol y producida por Dago García Producciones iniciará un recorrido en festivales de manera presencial cuando se pueda proyectar, pero ya tendrá el sello del Festival de Cine de Cannes que respalda su calidad. Un proyecto liderado por un ganador del Oscar, Fernando Trueba, y por un gran actor español, Javier Cámara, pero también por un gran elenco colombiano en el que sobresale también Juan Pablo Urrego, haciendo de Héctor Abad Faciolince el autor de la obra que inspira esta película, que hoy llega al Olimpo, llega a lo más grande, la selección oficial del Festival de Cine de Cannes. Señor pensionado, un amigo lo cuida. Le ofrecemos alternativas para que no tenga que ir a nuestras oficinas. Usa su tarjeta de débito para compras y retiros en cajeros automáticos propios y de otras redes, sin costo. Y me despido con Fausto Chatela y su nuevo tema que nos trae alegría, la alegría del Carnaval de Barranquilla. Se llama Yo Te Quiero Pa' Mí. Un tema para bailar en esta noche de nieve. Chao, chao. Yo te quiero pa' mí. Mira cómo me gusta.
contigo yo quiero estar. Ayer te vi caminando, se paralizó todo mi cuerpo, y ahora que te veo bailando, y te quiero para mí. Mira cómo me gusta, te quiero para mí. Mami, me disputa, te quiero para mí. Y aterrizando a la dura realidad, este es el dolor de una familia. El hermano del joven domiciliario asesinado en Bogotá por robarle su celular contó cómo fueron los últimos momentos de Juan Carlos Gálvez. Por el homicidio del joven de 27 años que hacía su primer día de homicidios, 3 capturados fueron enviados a la cárcel. Feliz. Muy feliz. Así recuerda su familia Juan Carlos Gálvez, de 27 años, un joven, cuenta su hermano, apasionado por montar bicicleta. Amante de la cicla y rodar por ahí. Su familia era su mayor tesoro. Siempre me ayudó en todo momento, siempre apoyó a mi mamá. Él era, digamos, como la base de nuestra familia, el núcleo. Y fue su familia de la que se despidió por última vez el pasado sábado. Antes de salir, como siempre, le dio un último beso en la mejilla a su hermano Kevin. Él siempre era negro, te amo y el abrazo. Cuenta que días atrás, Juan Carlos había sido despedido de un hotel en el centro de Bogotá, donde trabajó varios meses. Ese sábado ya había conseguido trabajo. Me salió, digamos, que un turno en el asadero de un tío. Y él me había dicho que cualquier cosa que le avisara para poder moverse y hacer algo. Entonces pues yo le dije, hablé con el jefe de allá, le pareció bien y Juan Carlos se fue para el restaurante y yo me fui para el otro. Ya en la noche, mientras llevaba el que iba a hacer su último domicilio a una casa en Ciudad Jardín, sur de Bogotá, llamó a su hermano. Yo escuché mientras entregó el pedido y a los pocos segundos fue cuando ya escuché al asaltante diciéndole que le pasara el teléfono, pues así utilizando palabras groseras. Mi hermano lo único que decía era como que ya, todo bien, tranquilo. El video del ataque, por respeto a la familia, no lo mostramos. Yo en el taxi le dije a mi hermano que ya iba para allá, que me esperara. Kevin ubicó el sitio y cuando estaba a punto de llegar, escuchó un sonido que asegura nunca quiso haber escuchado. Fue cuando le pegaron el disparo que hizo como que me jodieron o me dispararon, algo así. A los segundos llegó al sitio. Yo le dije que ahí estaba yo, que ya había llegado, que tranquilo, que resistiera. Intentó hablarme, pero no le dio. Y le cogí la mano y me la alcanzó a apretar un poquito. En ambulancia se lo llevaron para el hospital. Ya cuando el médico pues ya lo tenía para la cirugía, pues me dijo que las probabilidades de vida de él eran muy bajas. Ya después llamé a mi mamá llegó y ya fue cuando el doctor nos dio la mala noticia. Él el impacto lo recibió más o menos como por acá, en la zona abdominal. Mientras que los señalados asesinos fueron capturados y enviados por un juez a la cárcel, la familia de Juan Carlos quiere que lo recuerden con un mensaje escrito sobre una emotiva foto. Ayer a mi lado, hoy en el cielo, mañana y siempre juntos. Buenas noches, las noticias del mundo hoy comienzan en Estados Unidos porque ese país ya completa 9 días de movilizaciones y su capital, Washington, 6 días. Vamos a esta hora en directo a las afueras de la Casa Blanca, donde está nuestro corresponsal Juan Camilo Merlano. Juan, ¿qué es lo último? Avanza el 6º día de manifestaciones aquí en la capital de Estados Unidos con un contraste muy marcado por 2 imágenes. La primera, una protesta pacífica que tiene lugar en estos momentos en las inmediaciones de la Casa Blanca. Miles de manifestantes asisten aquí de manera pacífica, no solamente para honrar la memoria de George Floyd, sino también de todas las víctimas de brutalidad policial en el país. Y al otro lado, vemos la militarización. El dispositivo de seguridad que ha sido ampliado el día de hoy. Los manifestantes únicamente pueden llegar hasta este punto, luego encontrarán en el primer filtro de seguridad unos camiones militares que también se encuentran bloqueando el camino. Luego una cerca de más de 2 metros y mucho más adelante la Casa Blanca. Esta manifestación, también hay que decirlo, ha celebrado una noticia muy importante y es la determinación de la Fiscalía de Minnesota de presentar cargos en contra de los otros 3 oficiales que se vieron involucrados en la muerte del afroamericano George Floyd. Fueron cargos por ayuda e incitación de homicidio.
Y de igual manera, los cargos en contra del oficial Derek Chauvin, quien asfixió al afroamericano George Floyd, fueron elevados de homicidio en tercer grado a homicidio en segundo grado. También hay que decir que no solamente se siente tensión aquí en las afueras de la Casa Blanca, sino también en el interior del recinto presidencial, particularmente por una división clara que marcó esta mañana el secretario de Defensa Mark Esper frente a la posición del presidente Donald Trump de movilizar tropas hacia aquellos estados donde se presenten hechos violentos. La opción de utilizar las fuerzas de servicio activo en una función de aplicación de la ley solo debe usarse como último recurso. Y solo en las situaciones más urgentes y extremas. No estamos en una de esas situaciones ahora. No apoyo invocar la ley de la insurrección. La brutalidad policial no solamente le ha merecido críticas a la administración Trump por las movilizaciones masivas en todo el país, sino también de expresidentes, desde Jimmy Carter hasta Barack Obama. El republicano George W. Bush rompió su silencio en un comunicado en el que tiene el valor de reconocer la mayor debilidad de Estados Unidos como sociedad. Sigue siendo un fracaso sorprendente que muchos afroamericanos, especialmente hombres jóvenes, sean acosados y amenazados en su propio país. Y sin mencionarlo, haya la forma de rechazar la opción de fuerza por la que ha optado Donald Trump. Hay una mejor manera, la empatía. Por su parte, Barack Obama alentó a los jóvenes a seguir luchando por los cambios. De alguna manera, tan trágicas como han sido estas últimas semanas, tan difíciles, aterradoras e inciertas como han sido, también ha sido una oportunidad increíble para que la gente se despierte. Mientras tanto, Jimmy Carter en un comunicado pidió el fin de un sistema discriminatorio. Las personas con poder, privilegios y conciencia moral deben ponerse de pie y decir no más a un sistema policial y de justicia racialmente discriminatorio. También tiró dardos al actual gobierno. Necesitamos un gobierno tan bueno como su gente y somos mejores que esto. Bill Clinton hizo lo propio y pidió a las personas preguntarse por qué siguen sucediendo estos casos de racismo en Estados Unidos, además de aprovechar para lanzar indirectas a Trump. Las personas con poder deben hacerse esta pregunta primero, aceptan algunas culpas y asuman más responsabilidad. Las voces de los exmandatarios se unen para poner fin al racismo en este país. Se decretó nuevamente el toque de queda aquí en la capital de Estados Unidos. Empieza a las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Desde Washington, Juan Camilo Merlano, Noticias para Juan Camilo, y de Washington nos vamos a Nueva York, porque allí las protestas han dejado un sinsabor por los actos vandálicos que han empañado las manifestaciones pacíficas. Robos, fachadas de edificios destruidas y violencia es el balance de las autoridades en estos días. Desde Nueva York, Celio Mendoza, de La Voz de América, nos cuenta qué pasó con las marchas el día de hoy. Miles de personas manifestaron pacíficamente una vez más en las calles de Nueva York. Algunos de ellos llegaron hasta este punto, la casa del alcalde Bill de Blasio, quien ha sido fuertemente criticado. Algunos de ellos han pedido su renuncia. Esto mientras el jefe de la policía indicó que durante la última jornada de manifestaciones llegaron a arrestar alrededor de 300 personas. Sin embargo, no ha especificado si fueron vándalos y saqueadores o personas que simplemente no cumplieron con el toque de queda. Al mismo tiempo, el alcalde Bill de Blasio indicó que este se extendería hasta el fin de semana, por lo menos hasta el domingo. Las autoridades locales le piden a las personas que se manifiesten de manera pacífica. El alcalde también respondió a las declaraciones del presidente Donald Trump, que asegura que debería activar la Guardia Nacional. Frente a esto, el líder local expresó: La Guardia Nacional no debería ser traída aquí. Tenemos 36,000 policías, son los mejores equipados para hacer frente a esta situación. ¿Y sabes qué les ayudaría a lidiar esa situación? La Guardia Nacional. La gente de la ciudad de Nueva York es mucho más poderosa que cualquier cosa que la Guardia Nacional. Y este jueves se llevarán a cabo diferentes eventos. Se espera una congregación multitudinaria en Brooklyn, donde estará presente el hermano de George Floyd. Esto como parte de los eventos que se realizarán en Minneapolis y otras ciudades a lo largo de los Estados Unidos. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Nueva York para Noticias Caracol. Celia, gracias. Y hoy nuestro compañero Mauricio Gómez nos comenta cómo el turismo, que genera en Europa el 12% de los empleos, está pasando por la mayor prueba de su historia. Buenas noches. Desde marzo los vuelos internacionales fueron cancelados por la pandemia, causando una hecatombe al turismo, pero el mundo se está reabriendo y los aviones vuelven a volar.
El periódico francés Le Monde analiza los efectos del COVID-19 en Francia, el primer destino turístico del mundo que tuvo 89 millones de visitantes el año pasado. El gobierno francés ha estimado el impacto económico de la crisis en el sector turístico de ese país en 10.000 millones de euros por mes. La ciudad más perjudicada es naturalmente París, que ya tuvo el año pasado una sensible baja en las reservas de hotel por cuenta del movimiento de protesta de los chalecos amarillos. Países como Islandia, Croacia, Grecia y Portugal, que dependen en buena parte del turismo, están reabriendo sus fronteras aéreas y aunque no hay distanciamiento social en los aviones, los tapabocas son obligatorios, pero los pasajeros se los deben quitar para comer o beber. Además, los viajeros tendrán que someterse en los aeropuertos a una prueba del virus si la hay o a una cuarentena de 14 días. Viajar en las actuales circunstancias, con aviones repletos, meseros con tapabocas y reservaciones para comer o bañarse en la piscina, podrían no disminuir, sino aumentar el estrés producido por la pandemia. Mauricio Gómez, Noticias Caracol. Volviendo al país, la muerte de un joven de 21 años en Puerto Tejada tiene indignada a la gente en las redes. Familiares de Anderson Arboleda dicen que el joven falleció producto de una golpiza que le dieron unos policías. En la institución dicen no saber nada de este incidente. Cindy Rodríguez habló con la tía del joven. Cindy, ¿qué te dijo? Jorge Alfredo, buenas noches. Dice que el hecho se registró el 19 de mayo y aunque han pasado ya tantos días, todavía no hay certeza sobre lo que se registró ese día. Hay que decir que en redes sociales este caso ha sido comparado con la muerte de George Floyd, que se presentó en Estados Unidos producto de un abuso policial. Pero sobre este caso particular de Puerto Tejada, lo que se conoce por ahora es la historia que han contado los familiares. Nosotros hablamos con Magali, que es la tía de la víctima, la tía de Anderson Arboleda, y lo que manifiesta es que todo empezó cuando su sobrino llegó a la casa en compañía de su novia y que la presunta agresión se presentó justo allí en la entrada de su residencia y que ella fue testigo de todo lo que pasó. Y en ese momento, cuando vemos que el policía le está pegando un bolillazo en la cabeza, cuando yo salgo, él le estaba pegando por encima de mí, le pega el otro bolillazo y fuera de eso le echa gas pimienta. Y después de eso, pues nosotros fuimos a la estación de policía a poner la queja y pues el comandante no nos quiso escuchar ni a él y a mi hermano no le dieron ninguna respuesta. Lo que le dijeron fue que lo que pasara que él está violando la cuarentena. Luego de que llegamos de allá, él empezó a presentar como a las horas dolor de cabeza y ya después se quedó dormido. Y cuando yo ya lo vi que él estaba como todo como convulsionando, entonces yo llegué y le dije a mi mamá, y mi mamá fue donde mi hermana, y yo también, sin embargo, yo también llegué y la llamé de acá, y ahí llegaron ella con el esposo, y se los llevaron para el hospital ese norte, y de ahí del hospital ese norte lo trasladaron al Valle de Mili, donde ya fue su descenso. Ya se puso la denuncia y todo, y pues en estos momenticos se está dando declaraciones sobre eso. La policía se pronunció hace poco sobre este tema y lo primero que han indicado es que todavía no hay identificado ningún uniformado que sea relacionado directamente con este caso. Escuchemos lo que dijo el comandante de la policía del Cauca. Hasta el día de hoy, 3 de junio, es decir, 15 días después, la familia está instaurando la denuncia formal de los acontecimientos relatados. Es preciso indicar que el uniformado señalado en redes sociales que aparentemente estaría vinculado al hecho, no labora en el departamento de policía Cauca. La tía dice que ellos no habían realizado la denuncia porque se encontraban consternados por el hecho, pero que ya la hicieron y que esperan resultados. Desde Cali, Cindy Rodríguez, en Noticias Caracol. Cindy, y de este triste y confuso hecho, pasemos a una historia que parece tener un final feliz. Hace unos días les mostramos la odisea de unos niños y jóvenes del Chocó que deben caminar por horas, para poder tener acceso a un único computador y algo de señal de internet para poder estudiar virtualmente. Pues la ministra de las TIC, Karen Abudinen, asumió personalmente la solución para estos menores de una de las más olvidadas regiones del país. 2 semanas después de que Colombia conociera cómo un grupo de 20 niños tenían que escalar un cerro en medio del lodo y la trocha
para acceder a una señal a internet que les permitieran enviar sus tareas desde el medio Baudó. Yo agradezco en este momento a todos los que de una manera especial hicieron una realidad el sueño de estos niños en este lugar. Gracias, muchas gracias. Con la mano en el corazón todos decimos ¡gracias! Karen Abudinen, ministra de las TIC, conmovida con la historia de estos niños del Chocó, llegó personalmente hasta la oficina de la empresa 472 a enviar 50 computadores para que Elber Andrés y sus compañeros continúen su proceso escolar. Se va cargado el camión para los sueños de nuestros niños en el Chocó. Estoy muy contenta de poderle decir a nuestros niños del Chocó, en la vereda El Retoño, en el medio Baudó, que llegan sus computadores, que ahí están sus sueños. Pero las buenas noticias no paran ahí. El alcalde del medio Baudó se comprometió a instalarles internet en la vereda. Esto permitirá a los muchachos seguir estudiando sin arriesgar sus vidas entre la serranía del Baudó. Hemos logrado adquirir unos equipos de amplificación de señal que serán instalados en un punto cercano a esta vereda, en aras de poder bajar la señal hasta el lugar. El rector de la institución hizo un llamado a la solidaridad para conseguir más equipos tecnológicos. Para las salas de sistema, los cuales son inexistentes en estos momentos. Además, ayudar con elementos de bioseguridad a estos estudiantes. Como estos chicos del Retoño que muy pronto tendrán señal de internet y computadores para estudiar, otros niños del Chocó esperan con ansias gozar del mismo beneficio. Pese a que Bogotá se mantiene en la alerta amarilla e incluso en algunas zonas la cuarentena estricta, las imágenes en las calles muestran otra realidad. Expertos en el tema laboral dicen que personas que se han quedado sin empleo ya se pasaron del sector formal al sector informal. La obligatoriedad de la norma versus la necesidad pueden no ir de la mano. Se cuentan por decenas. La distancia social, el uso del tapabocas y las medidas de bioseguridad, en algunos casos, hacen parte solo del papel, pues la realidad tiene su propia cara, una que nadie quiere ver a los ojos. Sandra no vende productos de primera necesidad, pero sabe que como la lluvia, cuando las deudas llegan no hay escampadero o cuarentena que aguante. Sí, pero a uno le da temor, pero el problema es que la necesidad y el arriendo no dan espera. En otra esquina, y con su sustento casi metido en una maleta, Oscar justifica el por qué está en la calle. Sí, porque yo pago un apartamentico todos los días. Me toca llevar plata. Pero si hay algo que ha quedado a flote, es la evidencia de cientos de realidades, como la de Sandra, que hace 70 días tuvo que apagar su parrilla, levantar las mesas, mirar de frente a las deudas y no perder la esperanza. Quienes estamos en cuarentena somos el sector del comercio, las personas que pagamos impuestos, el comercio formal, las empresas formales, que debemos pagar a nuestros empleados y proveedores. Estas imágenes de comercios en pausa resultan devastadoras para una capital cuyo corazón comercial son las pequeñas empresas. La policía debería estar encargándose de los ciudadanos para que todos podamos guardar cuarentena, no sellando los locales que pagamos impuestos, que pagamos arriendo. En Bogotá el desempleo entre febrero y abril alcanzó el 14.5%, es decir, 612.000 personas están desempleadas. Para expertos, lo que hoy estamos viendo es que la pandemia está desnudando la realidad laboral del país, que no es otra que la informalidad. Desafortunadamente, las altas cifras de desempleo en Bogotá, que alcanzan un 14,5%, han derivado en una migración hacia la informalidad para buscar los bienes y servicios vitales en el contexto del confinamiento. Desafortunadamente, los incentivos son muy altos a estar en el sector informal y regresar a esos trabajadores va a ser cada vez más complejo en el contexto de la pospandemia. El distrito trabaja para que los cerca de 39.620 vendedores informales de Bogotá implementen protocolos de bioseguridad y distancia social en sus labores. Indicadores económicos presentados por Banco de Occidente. Tus transacciones rápidas y seguras, realízalas en nuestros corresponsales bancarios. Somos Grupo A. Buenas noches. Así como el gobierno nacional se está endeudando más para enfrentar la emergencia económica del coronavirus, muchas regiones del país están pensando lo mismo, endeudarse más para con
parte de esos recursos a atender la emergencia. Hablamos hoy, por ejemplo, con los gobernadores de Antioquia y Atlántico, y en el caso de Antioquia buscaría recursos por cerca de 450.000 millones de pesos, Atlántico por aproximadamente 550.000 millones de pesos. Parte de estos recursos los conseguirían a través del mercado de capitales, como ya lo hizo la ciudad de Bogotá, que recientemente consiguió 600.000 millones de pesos. El dólar sigue cayendo, se ubicó hoy por debajo de los 3.600 pesos. Tasa representativa de mañana, 3.588 pesos con 89 centavos. El petróleo de referencia Brent subió, se acerca a los $40 por barril, y el café bajó un poco, precio de referencia para mañana 950.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. Continúe con Noticias Caracol. Víctor, gracias. Hoy estamos en el día 69 de aislamiento y este 6 de junio se cumplen 3 meses de haberse detectado el primer caso de COVID-19 en el país. Durante este tiempo, Colombia ha tomado una serie de medidas para evitar la rápida propagación del virus. Por eso, hoy miramos las cifras y le preguntamos a un experto sobre el significado de esos resultados y los efectos que han tenido las decisiones tomadas por el gobierno. Cerca de 3 meses después de la confirmación del primer caso de coronavirus en el país, el Ministerio de Salud confirmó que hoy hay 33.354 casos confirmados de COVID-19, 12.288 recuperados y 1.045 fallecidos por esta enfermedad. Para los expertos, los datos que registra hoy Colombia tienen al país como uno de los mejores librados frente al COVID-19 en Latinoamérica. Este es el crecimiento que ha tenido la curva de contagios en el país vista desde el 9 de abril, cuando se registraban 2.223 casos. Para el 27 de abril, fecha en la que se dio la reapertura de algunos sectores de la economía, la tasa de contagios alcanzaba los 5.597 casos. Hoy, poco más de un mes después, su crecimiento ha sido notable. El comportamiento de la curva de casos en Colombia creo que es esperado acorde a las medidas que se han tomado. Es decir, hay un crecimiento de casos, no como lo esperábamos, pero eso no ha sido gratis, sino ha sido el fruto y sacrificio de todas las medidas que se han venido tomando. El 53% de los casos confirmados en el país se encuentra en estado leve y solo el 3.34% de los contagiados en Colombia ha fallecido a causa de esta enfermedad, frente a un 25% que ha logrado vencer el coronavirus. El porcentaje de las personas que se recuperan, tanto de cuidado intensivo como de hospitalización, es lo que esperábamos y lo que se está viendo en otros países. La cifra de fallecidos para el caso de Colombia ha tenido un crecimiento lento, siendo la semana del 25 al 31 de mayo la que ha dejado el saldo más alto de fallecidos con 212 casos. Colombia, frente a la cifra de fallecidos de Latinoamérica, ocupa el 6º lugar. Brasil es el que más muertos ha dejado. Colombia, comparado con Ecuador, con Brasil, con Perú, con Panamá, con México, tiene un número menor de casos que desafortunadamente han fallecido por millón de habitantes. Y eso es importante. Ahora la lupa del gobierno está en Amazonas, Meta, Cartagena y Bogotá, donde la tasa de contagios y fallecidos va en aumento. 8:20, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las noticias en un 2x3. Comenzamos con la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al gobierno para que haga efectiva la entrega de ayuda humanitaria a los pueblos étnicos. La orden se dio tras analizar una tutela presentada por la Procuraduría que argumentó la necesidad de flexibilizar los requisitos administrativos para que las ayudas puedan llegar directamente a estas comunidades focalizadas en el programa Colombia está contigo, 1 millón de familias. Los pueblos identificados en las bases de datos ascienden a 468.896 a los que se debe llevar esta ayuda. Además, la Procuraduría pide la entrega de 17.488 kits de bioseguridad destinados para la Guardia Indígena. Ordenó el establecimiento de un plan coordinado entre el gobierno nacional, las gobernaciones y los municipios para atender de manera urgente a esta población. Una vez más, el Congreso de la República es noticia por el descuido de un parlamentario que dejó abierto su micrófono en una sesión virtual. Minutos antes de que iniciara el debate, donde fue invitado el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, el senador Antonio Sanguino pidió la palabra y no se percató de que sus colegas estaban escuchando la conversación que sostenía por su teléfono celular. Senador Sanguino, buenas tardes. ¿Quiere usar la palabra? Bueno, hacemos un favor a Petro para que lo saboteen.
Senador, tiene una jugadita, por favor. El incidente que le causó gracia al presidente de esa corporación, Lidio García, y al secretario Gregorio El Hash, provocó que el senador Gustavo Petro le pidiera a Sanguino una explicación porque lo señala de sabotear, a lo que el senador del Partido Verde respondió y aseguró que fue una interpretación salida de contexto. Petro sabotea. Hoy se cumplió una diligencia de interrogatorio a María Claudia Dasex, asesora del expresidente Álvaro Uribe, por la relación presuntamente que tendría con José Eñeñe Hernández, quien fue señalado supuestamente de ser testaferro de alias Marquitos Figueroa. En la diligencia, la ex asesora de Uribe dijo que por recomendación de su abogado se acogía al derecho de guardar silencio. La fiscalía pretende ahondar en detalles de una presunta financiación de Eñeñe Hernández, asesinado en Brasil, a la campaña del presidente Iván Duque. Su abogado Iván Cancino pidió cerrar la investigación. Independientemente de quién sea la persona que habla en esas grabaciones, ahí no hay una conducta que le interese al derecho penal, así que lo correspondiente será investigar y después archivar o precluir la investigación. Pero asimismo, frente a esas mismas transliteraciones y audios, esta defensa tiene serias dudas de que cumplan todos los estándares y todos los requisitos para haber sido aducidas y producidas dentro del marco de la legalidad. El expresidente y senador Álvaro Uribe volvió a arremeter contra la Corte Suprema de Justicia, que ahora le indaga por los supuestos perfilamientos ilegales desde el Ejército. A través de Jaime Granado, su abogado, Uribe acusó a la Corte de usar el anónimo que lo señala de recibir esta supuesta información de inteligencia para allanar ilegalmente una unidad militar en Facatativá, Cundinamarca. El anónimo, según el expresidente, no tenía relación con la indagación que ese mismo tribunal le adelanta por la supuesta relación con el hacker Andrés Fernando Sepúlveda, indagación que Uribe ha pedido cerrar en 5 oportunidades. Cerramos con el Ministerio de Cultura, que amplió a más de 400 los cupos para los talleres literarios virtuales para la formación en novela, cuento y gestión literaria. Feliz noche. Buenas noches, estos son los códigos de hoy. La discusión de uno de los temas más polémicos que se discuten por estos días en el Congreso estaría dando para todo, incluso para jugaditas. Estamos hablando del proyecto que establece la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, un debate muy espinoso y que genera bastante polémica. En la Comisión Primera, donde debe surtirse el 7º de 8 debates, la votación estaría reñida, pero más allá de eso, los tiempos están muy justos y por eso algunos de los que no quieren votar ya empezaron a quemar tiempo para dilatar el debate. Con el tiempo en contra, llama la atención que el senador Roosevelt Rodríguez, del partido de la U, y quien apareció públicamente en campaña con su jefa política, Dilian Francisca Toro, promoviendo la cadena perpetua, haya renunciado a la ponencia. En su lugar, el senador Roy Barreras, de ese mismo partido y fiel opositor abierto a la iniciativa, asumió la ponencia, pero como era de esperarse, pidió más tiempo para estudiar el tema y elaborarla. Fuentes de la comisión señalan que se trata de una muy refinada estrategia para hundir el proyecto, que genera mucha sensibilidad y que es calificado incluso de populista. En la misma comisión nos dicen que muchos, como el senador Roosevelt, usan este tipo de temas como bandera en campaña y luego terminan lavándose las manos para no entrar en esa discusión. Hoy, quienes en algún momento estuvieron en orillas políticas distintas, se unieron para lanzar una campaña de cultura ciudadana en Bogotá. Se trata del exministro y hoy veedor distrital Guillermo Rivera y el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Nicolás Uribe. La idea es trabajar en conjunto desde el sector público y privado para concientizar a los bogotanos sobre las medidas de bioseguridad que debemos aplicar todos para frenar el coronavirus. El mensaje que quieren mandar es que no tenemos la vacuna, pero que con cultura ciudadana somos inmunes. Ojalá cale la iniciativa, porque por ahora es el único antídoto que tenemos contra la pandemia. Hoy en la mañana, el representante de la Cámara por el Partido Conservador, Jaime Felipe Lozada, manifestó a través de Blue Radio que como víctima le parecía inoportuno el lenguaje que había utilizado en un comercial de la JEP el excomandante de las FARC, Timo León Jiménez, mejor conocido como Timochenko. ¿Por qué no quitan o cortan el pedazo del comercial del señor Londoño dice retención y no ponen a otro victimario que llame la retención como secuestro?
La molestia de Lozada es que en el comercial de la JEP, que busca promover el perdón hacia las víctimas, Timochenko haya hablado de retención de civiles y no de secuestros. Y si bien la JEP en los textos del comercial sí escribe secuestro, el representante, quien estuvo secuestrado 3 años por ese grupo guerrillero, presentó su inconformidad sobre el hecho de que se haya dejado ese testimonio en el comercial. Esa es la razón por la cual hoy decidieron promover un hashtag en redes sociales que llamaron "No es retención, es secuestro". Ahora les hablo de un sablazo de marca mayor. Lo lanza Ricardo Posada Amaya, uno de los penalistas más respetados del país, a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, quien hoy reconoció que el decreto de la excarcelación transitoria no dio los resultados esperados. Dice lo siguiente: simplemente es una vergüenza, debería renunciar por su inadecuada gestión y tiene el descaro de afirmar que es una sorpresa, cuando al ministerio se le advirtió por todos los medios posibles que el decreto era absolutamente irreversible e ineficiente. Esto dijo Posada en su cuenta de Twitter, quien hay que recordar fue el presidente de la Comisión Asesora de Política Criminal del Ministerio de Justicia y a la que renunció tras poner en duda su independencia. Y hoy quiero cerrar con una recomendación para todos. Ya que se acerca el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra este viernes, es importante que seamos conscientes en todo el país de la necesidad inminente que tenemos de ahorrar agua. Parece una paradoja que en medio de la pandemia, en donde debemos tener un lavado más frecuente de las manos, entre otras cosas, se nos pida eso. Pero es que el país está enfrentando un grave problema. Nuestros embalses están en su nivel más bajo de la historia para los meses de abril y mayo. El IDEAM viene también advirtiendo que habrá un déficit de lluvias en junio y en julio, lo que podría llegar a implicar varias cosas. Una de ellas es un posible racionamiento eléctrico y 2, el aumento en las tarifas de energía. Así que no se olviden también en sus casas de hacer un esfuerzo por ahorrar agua. Así toque lavarse mucho las manos para evitar el contagio del COVID-19. Esto es todo por hoy en el Código Caracol. Feliz noche y que descansen. Camila, gracias. Terminamos. Hasta aquí las noticias. Más informaciones a las 10.